Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Temor a Dios. Existe, digamos, el temor natural, el temor que yo llamo humano, que es sentir miedo por circunstancias o incluso personas que puedan hacernos daño. Asimismo, ese temor puede dominar y acobardar al ser humano que ignora el perdón y el amor que Dios le tiene. También la misma conciencia manchada por el pecado causa miedo, aun cuando nadie nos persiga. La Biblia enseña que Dios, en el Antiguo Testamento, en innumerables veces, hace un llamado a no temer. Pongamos un ejemplo. En Génesis capítulo 15, verso 1, Dios dirigiéndose a Abraham, dice: el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Dios le está diciendo a Abraham que no debía sentir temor porque él era su escudo y él era su galardón, su premio. En el Salmo 23, en el versículo 4, David le declara a Dios lo siguiente, dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Aquí el salmista David le está diciendo a Dios que no tiene temor a ningún mal, por muy difícil que sea la situación, porque él sabía que Dios estaba de su parte, estaba con él. En el Nuevo Testamento, en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, vemos un mensaje angelical y un llamado a no temer. Dice el verso 11 de Lucas 1, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, de ese temor natural, de ese temor humano. Y el verso 13 dice: pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Jesús también en múltiples ocasiones invita a sus discípulos a no tener temor. En Mateo capítulo 10, verso 31 les dice: así que no tengan miedo, para Dios vosotros sois más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y en Lucas capítulo 5, verso 10, después de la pesca milagrosa, se dirige a Simón Pedro y les dice: no tengáis miedo, de ahora en adelante, le dice a Pedro, pescarás personas, porque Pedro y tanto los hijos de Zebedeo, Santiago, Juan, sintieron temor al ver el gran milagro que Jesús había hecho. En Lucas 12, 31 y 32 dice el mismo Jesús, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, en otra traducción dice: no tengan temor, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Estos versículos hablan del temor humano, del temor natural, pero hablemos ahora del temor a Dios. El temor a Dios no es tener miedo al Señor, tampoco es miedo a la condenación. Él es nuestro Padre y debemos sentirnos confiados cuando nos acercamos a Él. De la misma manera que un hijo, un niño que sabe que sus padres le aman, le cuidan y le protegen. Pero debemos acercarnos a Él con todo respeto, con toda honra, reverencia y la obediencia que se merece. El temor a Dios puede calificarse como reverencia y reconocimiento de la majestad, el poder y la santidad de Dios, y también como un respeto filial, como un respeto que le deben los hijos a los padres. Ese es el tipo de temor que Dios nos pide, que Dios nos exige. En el Salmo 33, verso 8, el salmista declara, dice: que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Y David en el Salmo 34, versículo 9 también dice: teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, a su iglesia hoy, pues los que le temen tendrán todo lo que necesiten, serán cubiertas todas sus necesidades. Y en el Salmo 112, verso 1, el salmista también declara: alabado sea el Señor, dice: qué felices, qué dichosos son los que temen al Señor y se deleitan, disfrutan en obedecer sus mandatos.
Debe permanecer, hermanos, un temor reverente como parte del deber cristiano. El temor a Dios ayuda a andar rectamente y andar en santidad. En Hechos capítulo 9, versículo 31 dice: la Iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Y Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 verso 1 declara, dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que nos pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios, andamos en el temor reverente a Dios. El temor a Dios da al creyente el valor de dominar el temor humano, que viene de los contratiempos, que viene de las adversidades, incluso viene de la misma muerte. En Hebreos capítulo 2 verso 15 vemos cómo Jesús se hizo un ser humano para poder morir y después resucitar y así vencer a la muerte. Y así lo expresa el escritor. Dice: únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que viven esclavizados por el temor a la muerte. Y en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7 Pablo hace esta declaración. Dice: por esta razón te ruego que avives, le dice a Timoteo, a su discípulo, que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Y el verso 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de autodisciplina. El ser humano que no conoce al Señor, que no lo acepta, siente temor, siente miedo ante las situaciones difíciles y ante los problemas que a veces le agobian. Los que aman a Dios, su pueblo, su iglesia, su familia, le temen, o sea, le honran, le dan reverencia, le respetan y le obedecen. Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, y a través de Jesucristo nuestro Salvador. Él nos ama y nos cuida como sus hijos que somos. Si nos levantamos cada mañana es por su gracia. Por tanto, debemos tener ese temor a Dios, debemos honrarle, respetarle, reverenciarle y obedecerle por lo que Él hizo, hace y siempre hará por nosotros. Ese temor, como he dicho, no es un temor que viene de una situación difícil o que una persona pueda hacernos daño, como he dicho antes. A esto se le llama temor humano, temor natural, sino debemos temerle porque le respetamos, le honramos y le obedecemos como a un padre, y como a un padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. La palabra de Dios, cuando profundizamos en ella, nos va a enseñar a tener ese temor a Dios de una forma correcta, y nos enseña también a hacer lo que está bien y no hacer lo que está mal. Dios nos amó y nos ama tanto que ha dejado su palabra escrita, y además nos ha dejado el Espíritu Santo para darnos ese testimonio interior a nuestro espíritu, que son, tanto la palabra escrita como el testimonio interno, son tan necesarios para conducirnos por esta vida y además por este tiempo tan difícil que estamos atravesando. Es el temor a Dios que hace crecer nuestra fe, es el temor a Dios que nos llevará a conducirnos por el camino correcto, es el temor a Dios que traerá paz a nuestra vida, es el temor a Dios que nos hace dormir con la tranquilidad de saber que Dios nos cuida, es el temor a Dios que nos da fuerza y fortaleza, es el temor a Dios que nos transmite esperanza, es el temor a Dios que trae gozo y alegría en nuestra alma. Por tanto, si recibimos tanto a cambio, es un gran privilegio el temer a Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje que tenía para hoy. Un abrazo para todos, bendiciones.